Según la bibliografía y las referencias de laboratorios, se requiere de una placa de microtitulación de poliestireno, la cual da la unión o la fijación específica de los anticuerpos para poder realizar el método de ELISA tipo sándwich. Entonces procederemos a la preparación de esta placa de microtitulación, que en condiciones de laboratorios viene prescrita por poliestireno con solución tapón de glutamato y Actes. Entonces haremos la analogía de la preparación de esta etapa de microtitulación para la fijación específica de los anticuerpos posteriormente para desarrollar el método de tamizaje o el método de análisis ELISA tipo sándwich. Procederemos al paso número 2, el cual es indicado como la adición de la cantidad variable de anticuerpos específicos o anticuerpos primarios para la muestra ELISA tipo sándwich. Entonces, en el paso 2 se va a dar una adición variable de anticuerpos primarios. Esta cantidad variable de anticuerpos primarios se va a unir de manera específica a la placa de microtitulación. Esta unión va a permitir que se pueda dar el proceso. Por esto es de vital importancia una placa de microtitulación de poliestireno con una sustancia microtampón a través de la cual, por medio de electroforesis, va a generar la unión específica y ordenada de estos anticuerpos a la base de estudio. Seguido de esta unión de los anticuerpos primarios, se procederá a un lavado de dicha placa para poder eliminar los residuos que no se unieron satisfactoriamente a la placa de microtitulación a través del tapón y la electroforesis específica de poliestireno. Seguido de esto, se procederá a un lavado de la placa de microtitulación para eliminar los residuos o eliminar esos anticuerpos primarios que no se fijaron a la placa de microtitulación a través de electroforesis. Cabe resaltar que el anticuerpo primario a inmovilizar para la detención del superantígeno GP120, en este caso, fue el anticuerpo policlonal isótopo IgG anti de Cabra Atkins, AB 21179, el cual señala la superficie modificada de la placa de microtitulación. En este ejemplo, pues se hace la analogía con los anticuerpos primarios ya mencionados de color azul, y procediendo a la fijación específica de estos anticuerpos Acti de Cabra Atkins AB 21179, IgG isótopo policlonal, se va a recubrir esta superficie con una solución tipo tapón que va a recubrir a la ELISA al 1%. Entonces acá hacemos la analogía de la solución tipo tampón que va a recubrir a los anticuerpos y se va a dejar este preparado a una temperatura de 4 grados centígrados durante toda una noche. Pasado la unión del anticuerpo primario de la placa de microtitulación y el agregado tipo tampón de glutamato y Actes al 1% que van a recubrir estos anticuerpos primarios de la prueba ELISA. Paso 3. Adición de cantidad variable de antígenos a partir de muestra de control sanguínea del paciente de estudio. Se dispone el uso de la toma sanguínea para obtener el agregado usado para la base de microtitulación específica. Según esto, procedemos al agregado de la cantidad variable de antígenos provenientes de la muestra del paciente. Esta analogía la vamos a referenciar con estas estructuras de color blanco. Entonces, seguida del agregado de los antígenos, estos antígenos entonces procederán a unirse a las áreas específicas del anticuerpo primario. Como podemos observar en el video, la cantidad variable de antígenos se unieron en los isótopos específicos del anticuerpo primario. Seguido esta unión, se procederá a un lavado de la placa de microtitulación para eliminar los antígenos que no se unieron a los anticuerpos primarios. Seguido del lavado de la placa de microtitulación para la eliminación de los antígenos que no se unieron al anticuerpo primario, procederemos al paso 4, agregado o incorporación del anticuerpo secundario. El anticuerpo secundario seleccionado fue el anticuerpo policlonal isótopo IgG policlonal anti-24 de ratón, clon 395-AB9071, el cual se une de forma covalente a la enzima peroxidasa de rábano picante HRP, antígeno que permite detectar la presencia del complejo antígeno-anticuerpo que se describió en los pasos 2 y 3 de este video. Como podemos ver en el video, entonces se ha agregado la cantidad de anticuerpos secundarios. Como se puede observar en esta parte específica, se ve la unión del anticuerpo secundario a el antígeno de la prueba ELISA. Esto se da a través de la incorporación del anticuerpo secundario marcado específicamente a epítopos no solapados del antígeno. Seguido este agregado de los anticuerpos secundarios, se procede a la retirada del anticuerpo secundario marcado sin unir mediante el lavado de la placa de microtitulación. Seguido del lavado de la placa de microtitulación después de la unión del anticuerpo secundario al antígeno, esta muestra de control del paciente se va a dejar incubar durante una hora. Seguida de esto, se va a señalar o se va a agregar una disolución de 1 de 1000 de anti-IgG HRP de ratón a la superficie de la prueba o del método ELISA. Esto va a hacer referencia con esto. Entonces, agregamos la disolución de 1 de 1000 y se va a dejar reposar durante otra hora. Seguido esto, se va a agregar otra solución transparente e incolora. Hacemos referencia que esta es la solución transparente e incolora. Esta solución transparente e incolora es ácido 2,2' acinobis o ácido 3-etilbenzodiazol sulfónico 6 o como se abrevia ABTS y peróxido de hidrógeno. Esta solución incolora de ácido junto a peróxido de hidrógeno de ABTS se va a dejar actuar en el
en la muestra o en la prueba tipo tampón por un tiempo. Este tiempo puede durar de 1 a 3 horas, en un ambiente controlado con una temperatura promedio de unos 4 grados centígrados. Pasado el tiempo, se empieza a tornar la solución transparente en una solución color azul verdoso. Esto es dado a través de la enzima HRP en el antígeno secundario, la cual va a oxidar a ABTS en los pocillos que presentan el complejo antígeno-anticuerpo. Dada la oxidación del ABTS y la obtención del color azul verdoso a partir del ácido 2,2' acino bis o ABTS, En este video trataré de explicarle un posible método de detección para confirmar una infección por virus de VIH. Para esto, combinamos dos técnicas, el inmunoprecipitado y la Western blot. Empezaremos con el inmunoprecipitado. Para este inmunoprecipitado necesitaremos primero una muestra de sangre, necesitaremos el anticuerpo policlonal tipo inmunoglobulina G de conejo, aunque también podríamos usar el mismo que se usa en la Prolisa, el cual está en este recipiente. Y añadido a esto necesitaremos un detergente que nos permita aislar las proteínas y que interrumpa sus interacciones. Para esto utilizaremos el detergente de la empresa Thermo Scientific llamado desoxicolato sodio. El desoxicolato de sodio a nuestra muestra de sangre. Una vez que se añada este detergente, vamos a dejar reposar la muestra de sangre un tiempo lo suficientemente prudente. Una vez que lo hemos dejado reposar, lo vamos a pasar a un tubo en el cual vamos a añadir el anticuerpo específico contra GP120, además a la proteína estafilococcica unida a microesferas de agarosa. Una vez tenemos ya esta muestra, lo vamos a pasar a nuestra máquina centrifugadora. Y vamos a empezar con su ciclo de centrifugación. Centrifugación pasaremos a ciclos de centrifugado intermitentes, en los cuales vamos a ir añadiendo recíprocamente el detergente. Una vez que terminemos estos ciclos, vamos a obtener una muestra de pureza en la cual solo vamos a encontrar el anticuerpo específico contra GP120 y su inmunógeno respectivo. De que pasó por todos los ciclos de centrifugación, ya la tenemos pura. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a confirmar su resultado y lo vamos a hacer por medio de una Western blot. Entonces, para eso necesitamos un desnaturalizador como es el sodio dodesilsulfato o SDS, el cual nos va a permitir disociar en la GP120 de su anticuerpo. Entonces, vamos a proceder a poner esta muestra en nuestra gel de poliacrilamida sodio dodesilsulfato. Una vez que ya realizamos nuestra separación analítica, vamos a proceder a transferir nuestras glicoproteínas a un soporte de electroforesis, el cual vamos a tener que llenar con el buffer respectivo. Una vez ya lo llenamos, vamos a proceder a encender nuestros polos eléctricos que tenemos aquí conectados. Cuando los encendemos, ¿qué sucede? Las glicoproteínas se van a desplazar de forma inversa a su masa molecular debido a la acción de estos polos eléctricos. Además, el sodio dodesilsulfato se va a desplazar de las proteínas durante la transferencia y los determinantes antigénicos naturales a menudo se recuperan cuando se repliegan nuestras proteínas. Ya terminado este proceso, nos falta el último paso. En este recipiente, como en el principio del video, tengo nuestro anticuerpo policlonal isotipo inmunoglobulina G anti-ENF de conejo. Claro que podemos usar cualquier otro que esté en el mercado que nos genere señales
quimioluminiscentes o, en otras palabras, estamos buscando que al añadir este anticuerpo nos resulte una fluorescencia para que de esta manera sea más fácil cuantificar a nuestro antígeno. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre el principio y los mecanismos del PCR que planteamos como un método de detección hacia el superantígeno GP120, conociendo la secuencia de nucleótidos del gen M que codifica para la proteína GP120 del virus de inmunodeficiencia humana. Inicialmente, extraemos la sangre del paciente. Con todos los mecanismos de bioseguridad y con todo el protocolo del mismo, luego de haber extraído la muestra de sangre del paciente, lo que procedemos es a ubicarla en una placa de Petri, con el fin de que de seguir los siguientes mecanismos. Una vez haber aplicado la muestra de sangre en la placa de Petri, lo que hacemos es una hidrólisis y una lisis celular. Como sabemos, el virus VIH es un retrovirus, o sea, su secuencia va a ser ARN. Del lisado celular que se realizó en el paso anterior con hidróxido de sodio, esa secuencia de ARN se quiere aislar solo si se encuentra presente. Para eso, la bibliografía científica nos dice que tenemos que usar un cebador azaroso, además de una retrotranscriptasa. Supuestamente, la mejor combinación es el cebador azaroso con la retrotranscriptasa superscript. Por lo tanto, en el protocolo del PCR se calienta a 95 grados en caso de que fuese doble cadena de ARN para que se produzca la separación. Luego se enfría a 55 grados para que el cebador azaroso pueda unirse a la secuencia por complementariedad de bases. ¿A qué secuencia se va a unir? A la secuencia del gen M que codifica para la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41. Luego de haber enfriado a 55 grados y haberse unido el cebador a la secuencia de ARN, se procede a la unión de la retrotranscriptasa y aumentar la temperatura a 72 grados Celsius, de tal forma que esta retrotranscriptasa pueda trabajar y con los desoxirribonucleótidos que se añadieron pueda prolongar la secuencia y ampliarla, la del gen M. Una vez creada el ADN complementaria de la secuencia de ARN inicial, esa secuencia de ADN complementaria va a ser la secuencia del gen M. Nosotros queremos amplificar esta secuencia. Se crea un cebador que nosotros proponemos, conociendo la secuencia de estos nucleótidos, proponemos un cebador que se una por complementariedad de bases y con una retrotranscriptasa distinta que puede ser un Taq polimerasa, prolongar por el mismo proceso anterior, prolongar la cadena y crear múltiples hebras de ADN complementario. Aquí nosotros no estamos realizando ninguna detección. Para realizar la detección, lo que queremos es con cebadores distintos que se unan a esas cadenas amplificadas por el mismo proceso, calentamiento, enfriamiento, que sea óptimo para la unión y la prolongación de la cadena. Un cebador que va a contener un cromóforo donante en su extremo 3', mientras que un segundo cebador va a tener un cromóforo aceptor en su extremo 5'. Cuando se irradia luz, lo que nosotros queremos es, al irradiar luz, el cromóforo donador emita energía que va a ser aceptado por el cromóforo aceptor.
Y nosotros evidenciamos eso en un comportamiento fotométrico. Si existe la secuencia de ADN complementaria, que es una amplificación de la secuencia de ARN del virus VIH, nosotros diríamos que el paciente presenta la infección. Este es un método que proponemos de forma indirecta para detectar la glucoproteína 120, porque nosotros no estamos detectando de forma directa la glucoproteína, sino que estamos detectando su secuencia génica que la codifica a partir de una amplificación, primero por una RT-PCR y luego por una PCR en tiempo real que nos permita evidenciar esa transferencia de energía Foster que se da entre los cebadores, y de esa forma, con el comportamiento de la luz que se muestre, decir si está infectado o no.